¿Has oído hablar alguna vez de un hombre que solo transformó el destino de toda una nación? Un hombre que atravesó bosques oscuros, enfrentó pueblos hostiles, rompió con tradiciones ancestrales y con la cruz en una mano y el evangelio en la otra, derribó ídolos que reinaban desde hacía siglos. No estamos hablando de una leyenda medieval, de un cuento heroico, ni de un personaje mítico. Hablamos de un hombre real, de carne y hueso, sangre y fe, coraje y lágrimas. San Bonifacio, el apóstol de Germania, el mártir que selló con su propia sangre la misión de toda una vida dedicada a Cristo. Nació en una tierra donde el cristianismo aún daba sus primeros pasos, pero su corazón ya ardía como una llama dispuesta a incendiar el mundo con el amor del Evangelio. Cuando aún se llamaba Winfrido, podría haber elegido el camino cómodo de los monasterios de Inglaterra, pero algo más grande lo llamaba. No era la búsqueda de fama, ni la gloria de los hombres. Era una misión, una vocación sellada en lo más profundo de su espíritu, evangelizar a un pueblo que vivía en las sombras, bajo la tiranía del miedo, de los dioses paganos y de estructuras espirituales que mantenían a los hombres encadenados a la mentira. ¿Por qué contar esta historia hoy? Porque vivimos tiempos de tibieza, porque el celo apostólico está dormido en muchos corazones, porque el miedo nos paraliza, la comodidad nos silencia y la fe tantas veces se convierte en un accesorio y no en una misión. San Bonifacio nos obliga a salir de la superficie, a sumergirnos en lo profundo. Nos muestra que es posible ser fiel hasta el final, incluso en medio de las contradicciones del mundo, incluso bajo amenaza, incluso cuando todo parece perdido. Fue martirizado, sí, pero su muerte fue una semilla que germinó en incontables conversiones, vocaciones y en la misma construcción de la identidad cristiana de Europa Occidental. En este video, no solo conocerás los hechos, sino también el espíritu detrás de la historia. Verás cómo Bonifacio desafió a reyes e ídolos, cómo transformó monasterios en centros de luz, cómo luchó con palabras más filosas que espadas y finalmente cómo murió, cómo vivió. De rodillas, con el Evangelio en las manos. Prepárate. No es una historia solo para ser escuchada. Es una historia para ser vivida, sentida, reflexionada. Cada capítulo una llama, cada detalle una invitación, cada desafío que él enfrentó, un espejo de lo que enfrentamos hoy. Si alguna vez sentiste que tu fe estaba débil, si alguna vez pensaste en rendirte, si alguna vez te preguntaste si vale la pena seguir luchando por lo que es correcto, entonces la vida de San Bonifacio te va a sacudir, te hará ver con nuevos ojos, porque él no solo habló de la fe, él vivió la fe hasta el final, y por eso, siglos después, su voz aún resuena, no como un grito, sino como un llamado que ahora llega hasta ti. Y la pregunta es, ¿vas a escuchar? ¿Alguna vez has sentido que tu vida estaba siendo preparada para algo más grande, incluso sin entender por qué? Así comenzó la historia de Winfrid, nacido en una región de Inglaterra que en aquel tiempo aún estaba marcada por guerras tribales y disputas entre cristianos y paganos. Desde pequeño, el niño tenía algo distinto en la mirada, una llama de inquietud que ni los mayores podían explicar. Mientras otros niños soñaban con espadas y glorias, él se encantaba con las palabras de la Biblia.
los cantos de fe y las historias sobre Jesús contadas por monjes misioneros. Aquella tierra, aún envuelta en sombras, era el suelo donde Dios comenzaba a plantar una semilla. Y nadie imaginaba que aquel niño tímido se convertiría algún día en apóstol de naciones enteras. Sus padres, nobles de corazón y de fe profunda, pronto percibieron que su hijo llevaba una sensibilidad poco común. No era debilidad, era vocación. Lo enviaron a un monasterio benedictino, donde los días comenzaban con oración y terminaban con la mirada puesta en las promesas de Dios. Fue allí, entre libros y ayunos, donde Winfried se enamoró de la vida monástica. Devoraba los textos sagrados con un hambre casi sobrenatural. En cada página sentía al Espíritu Santo susurrarle algo en lo profundo del alma, como si estuviera siendo entrenado para una misión que aún no comprendía. Allí, entre muros de piedra y silencio, nació la fe ardiente que moldearía la historia de Europa. Mientras muchos jóvenes deseaban riquezas o fama, Winfried anhelaba algo que no cabía en este mundo: la salvación de las almas perdidas. Estudiaba con esmero, dominaba el latín, la teología, y se profundizaba en las cartas de Pablo y en los evangelios de Jesús. Su fe no era teoría, era vivencia. Oraba no solo con los labios, sino con lágrimas. Los monjes pronto notaron que ese joven sería distinto. Algunos decían que sería un gran abad, otros soñaban que se convertiría en obispo. Pero ninguno podía prever lo que Dios estaba a punto de hacer a través de él. Al llegar a la adultez, Winfried fue ordenado sacerdote y comenzó a enseñar en el mismo monasterio. Pero a pesar del respeto, la comodidad y la estabilidad, su corazón seguía inquieto. Era como si Dios gritara en su interior: «Ve más allá». ¿Alguna vez sentiste esa sensación? Cuando todo parece estar bien, pero dentro de ti hay una voz que dice que existe un llamado mayor. Comenzó a oír relatos sobre los pueblos germánicos, aún inmersos en el paganismo y alejados de la luz del Evangelio. Y allí, entre oración y ayuno, nació una decisión que cambiaría el rumbo de la fe cristiana. Dejaría todo atrás y se convertiría en misionero. Pero partir no sería fácil. Sus hermanos de comunidad intentaron convencerlo de quedarse. «Eres necesario aquí», decían. Los superiores dudaron, temiendo perder a un maestro tan valioso. Pero el fuego de la misión ya ardía demasiado fuerte como para ser apagado. Renunció a la comodidad, a la seguridad e incluso a la fama que comenzaba a ganar, porque sabía que la fe verdadera exige sacrificio. No fue por gloria, fue por amor a Dios. Aquel joven, que podría haber tenido una vida tranquila, decidió enfrentar lo desconocido por una sola certeza: el amor de Jesús vale más que cualquier cosa. Fue a Roma en busca de la bendición del Papa. Ese viaje ya revelaba algo esencial. Su misión no era personal, era eclesial. Quería ser enviado por la Iglesia como apóstol de las promesas de Dios. Al llegar al trono de Pedro, recibió del Papa Gregorio II la confirmación de que era tiempo de partir. En ese momento dejó de ser simplemente Winfried y pasó a llamarse Bonifacio, un nombre que significa el que hace el bien. El nuevo nombre sellaba su nueva identidad. ¿Y tú? ¿Ya pensaste que cuando Dios nos llama, también nos da un nuevo nombre espiritual? A partir de entonces, su vida tomó un rumbo sin retorno. Los bosques de Germania se convertirían en su campo de batalla.
Pero antes de eso, Bonifacio sintió que necesitaba prepararse aún más. Pasó un tiempo en Frisia, ayudando a otros misioneros y observando cuán difícil era evangelizar a aquellos pueblos duros y resistentes. Era un terreno espiritual árido, donde el amor de Dios aún no había sido comprendido. A pesar de los rechazos y fracasos iniciales, Bonifacio no se rindió. Su corazón permanecía fijo en las promesas de Dios. La fe que lo movía era más grande que el miedo al fracaso, y no faltaron pruebas. En muchos pueblos era recibido con desconfianza, visto como intruso o incluso como hechicero. Pero su respuesta siempre era la misma: oración, paciencia y amor. Sabía que solo el Espíritu Santo podía transformar los corazones. Mientras otros predicadores se desanimaban ante la frialdad del pueblo, Bonifacio persistía. Cada alma conquistada era un milagro, cada bautismo, una victoria del cielo, y todo eso porque había dicho sí siendo aún joven, incluso sin saber lo que le esperaba. Su valentía nos enseña que las grandes misiones comienzan con pequeños pasos de obediencia. ¿Alguna vez has imaginado dejarlo todo para obedecer un llamado interior? No es fácil, pero Bonifacio lo hizo con todo el corazón. No fue movido por vanidad ni por aventura, sino por compasión. Veía en aquellos pueblos perdidos no solo paganos, sino hijos amados por Dios. Eso lo cambiaba todo. Donde muchos veían solo bosques sombríos y amenazas, él veía campos blancos para la cosecha de la salvación. En cada aldea, en cada palabra predicada, llevaba dentro de sí el mismo espíritu que movió a los apóstoles de Jesús. Y por eso, su historia no puede ser olvidada. En sus diarios, Bonifacio escribió sobre noches sin dormir, sobre miedos profundos y sobre la soledad que a veces lo consumía. Pero también hablaba de esperanza, de esa esperanza que no defrauda, porque incluso lejos de casa, sentía la presencia constante del Espíritu Santo. No caminaba solo. Cada paso, cada riesgo, cada renuncia estaba sostenido por una certeza que nadie podía robar. La fe fue eso lo que lo mantuvo en pie. Y es eso lo que puede sostenerte a ti también, incluso cuando todo parezca desmoronarse. La historia de Bonifacio es un poderoso recordatorio de que los grandes héroes de la fe comenzaron siendo personas comunes. Lo que los diferenciaba era su disposición a obedecer. No tenía poderes sobrenaturales, pero sí una obediencia radical. Y es esa obediencia la que Dios usa para cambiar el mundo. Tal vez estés escuchando un llamado, pero aún dudas. Mira a Bonifacio. Él nos demuestra que cuando decimos sí a Dios, Él se encarga de abrir caminos donde antes solo había oscuridad. Aun siendo joven, ya era un gigante espiritual, no por sus logros, sino por su entrega. Cuando pensamos en los santos, muchas veces los idealizamos como distantes, pero Bonifacio era como nosotros, con dudas, miedos, cansancios. Lo que hacía la diferencia era cómo respondía a todo eso, con fe, con los ojos fijos en Jesús, con esperanza de que, incluso entre los paganos, el amor de Dios podía florecer. Creía en las promesas de Dios con una confianza que hoy nos inspira a seguir adelante. ¿Te has dado cuenta de que la mayoría de los grandes nombres de la fe comenzaron cuando nadie los miraba? Así fue con David, con María, con Pablo y también con Bonifacio. No había multitudes, ni escenarios, ni reconocimientos.
solo un corazón en silencio delante de Dios, diciendo: aquí estoy. Tal vez eso es lo que el Espíritu Santo también espera de ti. No perfección, sino disponibilidad. No títulos, sino entrega. Lo que Bonifacio vivió aún habla a nuestros corazones, como una oración que resuena a lo largo de los siglos. La jornada del joven Winfrid nos muestra que cuando el amor de Dios nos llama, no hay excusas que resistan. El alma reconoce su origen y corre hacia el Padre. Su historia es la de alguien que lo dejó todo por el Evangelio y a cambio recibió una misión eterna. Bonifacio vivió para hacer conocido el nombre de Jesús entre pueblos que nunca habían oído hablar de él. Y hoy su testimonio nos invita a hacer lo mismo. Donde sea que estemos, llevar la luz de la fe, de la salvación y de la esperanza. Es curioso cómo Dios escoge los lugares más improbables para revelar el esplendor de su luz. La Germania, en tiempos de San Bonifacio, era un territorio donde la niebla de los bosques ocultaba no solo lobos y guerreros, sino también corazones sedientos de sentido. Allí, las antiguas tradiciones bárbaras aún dominaban. Dioses que exigían sacrificios, rituales paganos arraigados en la cultura y un total desconocimiento del Evangelio. Y fue precisamente a ese escenario al que el Espíritu Santo condujo a Bonifacio. ¿Te has detenido a pensar en el coraje que tuvo al dejar la seguridad de su tierra natal para pisar un suelo hostil, teniendo solo la fe como escudo? La misión de evangelizar Germania no era una invitación cómoda, era un llamado urgente. Mientras muchos habrían dudado, Bonifacio abrazó esa misión con la certeza de que, incluso en las sombras de lo desconocido, Jesús ya lo esperaba. No veía a los pueblos germánicos como enemigos, sino como hermanos que aún no habían escuchado la voz de la salvación. ¿Qué tipo de amor es ese que nos impulsa a cruzar montañas, ríos y peligros por almas que ni siquiera conocemos? Es el amor de Dios, ese que transforma el miedo en celo, las dudas en esperanza y los pasos inciertos en huellas eternas. La llegada de Bonifacio a esas tierras no fue triunfal. Encontró resistencia, desconfianza, amenazas de muerte, pero también había algo escondido en los ojos de ese pueblo, una carencia profunda de algo verdadero, eterno, que llenara los vacíos que ni sus creencias ancestrales podían explicar. La Biblia, hasta entonces desconocida para ellos, sería como una llama en la oscuridad, y Bonifacio lo sabía. No traía oro, poder, ni promesas humanas. Traía la fe, la palabra viva, el Espíritu Santo y el amor de Dios. Uno de los episodios más emblemáticos de esta etapa de su vida fue el enfrentamiento con el árbol de Thor, en Geismar. En la cultura germánica, ese árbol era sagrado, dedicado al dios del trueno, y símbolo de dominio espiritual. Ningún hombre osaba acercarse a él con intenciones hostiles. Pero Bonifacio, con el corazón inflamado por la verdad del Evangelio, empuñó un hacha y derribó aquel árbol delante de todos. Locura o fe inquebrantable. El silencio que siguió a ese acto fue más elocuente que 1000 sermones. Ningún rayo cayó del cielo. Ningún dios pagano se manifestó. Aquella escena marcó un punto de inflexión histórico. Los ojos de los bárbaros se abrieron. El miedo que los había encadenado por siglos cayó al suelo junto con el árbol. Bonifacio no destruyó solo madera,
Rompió cadenas espirituales, derribó fortalezas invisibles y plantó en el corazón de ese pueblo una duda bendita. ¿Y si él tiene razón? ¿Y si existe un Dios por encima de todos los dioses? A partir de ahí, un nuevo camino comenzó a trazarse en Germania, con pasos firmes sobre la tierra fértil de la fe. Con sabiduría, Bonifacio no los atacó con dogmas, los abrazó con impaciencia, explicó con claridad, amó con persistencia. Era como sembrar un campo duro con lágrimas, pero con la certeza de la cosecha. El nombre de Jesús comenzó a resonar en las aldeas, como susurros que se volvían voces, voces que se transformaban en cánticos. El pueblo antes endurecido empezó a preguntarse, ¿quién es este Dios que no exige sangre, sino que ofrece perdón? ¿Quién es este Cristo que no impone miedo, sino que ofrece salvación? Y tal vez el mayor milagro no fue la conversión en masa, sino el renacimiento de las conciencias. La oración comenzó a tener lugar entre guerreros. La esperanza se encendió entre las familias. El bautismo se volvió una celebración de nuevos comienzos. Bonifacio, aquel monje que un día salió de Inglaterra con el corazón ardiente, ahora veía los frutos del Espíritu florecer en lo que antes era un desierto espiritual. El amor de Dios había echado raíces donde antes solo había superstición y violencia. Pero ¿cómo mantener viva esa llama? Bonifacio entendió que hacía falta más que emoción inicial. Era necesario estructura, disciplina y fidelidad a la verdad. Por eso empezó a fundar iglesias, monasterios, escuelas. Cada construcción era un faro de luz en medio de la oscuridad. Entrenaba misioneros, orientaba líderes locales y cuidaba de las ovejas como un verdadero pastor. ¿Te has dado cuenta de que el celo por la fe va más allá de las palabras? Es un compromiso del alma, una entrega que transforma el mundo alrededor. Aún así, no todo fue fácil. Los conflictos con los jefes tribales continuaban. Algunos veían la fe como una amenaza a su poder. Pero Bonifacio jamás respondió con violencia. Su arma era la oración, su escudo, la promesa de Dios. Sabía que el camino de la fe no es un atajo, sino un camino largo, a veces solitario, siempre valioso. ¿Te imaginas si él hubiera desistido? ¿Cuántas almas habrían quedado en la oscuridad? En los días en que la nostalgia por su tierra lo apretaba, Bonifacio escribía cartas. Muchas de estas revelan su humanidad, sus dolores, pero también su plena confianza en el propósito divino. En una de ellas escribió: «No hay tormenta que el Señor no pueda calmar». Esta frase se convirtió en un lema para muchos cristianos que enfrentan desafíos hasta hoy. ¿Estás tú en medio de una tormenta? Tal vez San Bonifacio también tenga algo que enseñarte. Con el paso de los años, Bonifacio fue reconocido como un verdadero padre espiritual del pueblo germánico. Pero no buscaba títulos. Lo que él quería era ver el nombre de Jesús siendo amado, la Biblia siendo leída, la fe floreciendo. Plantó esperanza en suelo rocoso y vio brotar una generación de creyentes fieles. Eso fue obra del Espíritu Santo. Bonifacio fue solo el instrumento, afinado, obediente e inflamado. ¿Y qué testimonio nos deja esto? ¿Tenemos nosotros esa misma osadía? ¿Estamos dispuestos a salir de nuestra zona de confort para llevar el amor de Dios donde aún no ha llegado? A veces no es necesario cruzar continentes, a veces basta cruzar la calle.
Basta una oración sincera, una conversación cargada de fe, una decisión de seguir el ejemplo de alguien que entendió lo que significa id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Es impresionante cómo cada paso que Bonifacio dio en Germania aún resuena hoy. El cristianismo en ese territorio tiene raíces que llevan su nombre. No solo evangelizó, sino que transformó culturas. Llevó luz donde había tinieblas, fe donde había miedo, amor donde había sacrificios crueles. La misión se cumplió, no sin dolor, pero con propósito. No vivió para sí mismo, vivió para la promesa de Dios. Y eso sí que es vivir de verdad. El coraje de derribar el árbol de Thor no fue solo un acto simbólico, fue un parteaguas. Fue como rasgar el velo de la ignorancia con la espada de la palabra. Y cuando eso sucede, la historia nunca vuelve a ser la misma. Hoy, cuando veas iglesias, comunidades y creyentes en Alemania, recuerda, un hombre lleno del Espíritu Santo se dispuso a decir sí, y todo cambió. ¿Qué tipo de transformación quiere hacer Dios a través de ti? La historia de San Bonifacio nos enseña que la fe no es teoría, es práctica, es actitud. Él no esperó el momento perfecto. Fue con lo que tenía: coraje, oración y la certeza de que Dios cumple sus promesas. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando para responder a tu llamado? El mismo Espíritu Santo que guió a Bonifacio está disponible hoy. El mismo Jesús que lo fortaleció está a tu lado. Y las mismas promesas de Dios siguen vigentes. No temas, porque yo estoy contigo. Mientras que muchos misioneros de la historia pasaron por las tierras dejando huellas pasajeras, San Bonifacio plantó columnas. Y esas columnas siguen sosteniendo hasta hoy el templo espiritual de Occidente. Su labor fue más allá de convertir almas. Organizó la fe, estructuró, sistematizó y dio a la Iglesia germánica una base sólida, capaz de resistir al tiempo, a las guerras y a las herejías. No basta con sembrar la verdad, es necesario regar, podar y cuidar. Bonifacio entendió esto como pocos. No solo predicaba, formaba, no solo inspiraba, edificaba. Desde el momento en que comenzaron a surgir las primeras comunidades en Germania, Bonifacio se dedicó a organizar diócesis, instituir obispos fieles, construir monasterios y asegurar que la semilla del Evangelio tuviera un suelo fértil donde crecer. Entendía que la fe no puede sobrevivir en la improvisación. Para él, la Iglesia era como un árbol. Cuanto más profundas son las raíces de la doctrina, más alto alcanzan sus ramas. Por eso cuidaba personalmente la elección de líderes, la formación del clero y la conformidad con Roma. Su fidelidad al Papa era absoluta. Fue él quien llevó a Germania el modelo de comunión con el Papa de Roma, algo esencial en un tiempo en que muchas comunidades cristianas corrían el riesgo de desviarse por falta de orientación doctrinal clara. Bonifacio escribía cartas constantes al Papa Gregorio II y luego a Gregorio III, relatando cada avance, pidiendo consejos, confirmando decisiones. La sumisión al magisterio no era para él una carga, sino un acto de amor y obediencia. Así, evitaba herejías, divisiones y confusiones que ya asolaban a otras regiones de la cristiandad.
Si hoy tenemos una Iglesia católica consolidada en Occidente, mucho se lo debemos a la osadía y sabiduría de este hombre. Su actuación en el Concilio de Frankfurt, por ejemplo, fue determinante para establecer directrices que resonarían durante siglos. No se limitaba a misiones locales. Era una mente y un alma orientadas al conjunto de la Iglesia. Cada decisión era pensada con celo pastoral y visión de futuro. Veía más allá donde pocos se atrevían a mirar. Su legado es más que histórico, es profético. Los monasterios que fundó no eran solo lugares de oración, sino también centros de educación, preservación de la cultura cristiana y formación intelectual. Allí se copiaban manuscritos, se enseñaba latín, se cultivaba la liturgia y se estudiaba teología. En una época en que el mundo parecía desmoronarse bajo el peso de las invasiones bárbaras y el colapso del imperio, Bonifacio plantaba escuelas de luz. Entendía que un pueblo instruido en la fe es más difícil de manipular. La educación, para él, era un instrumento de salvación. Además, San Bonifacio luchó arduamente contra las prácticas sincréticas que amenazaban la pureza del Evangelio. En muchas regiones, los cristianos recién convertidos aún mezclaban antiguos ritos paganos con la fe cristiana. Bonifacio combatía eso con firmeza y ternura. Explicaba, corregía, enseñaba, no con imposiciones brutales, sino con claridad y amor. Sabía que no basta con destruir los ídolos de madera, es necesario liberar los ídolos del corazón, y eso solo se logra con paciencia y verdad. También estableció una nueva forma de pastoral, misionera, pero organizada, cercana al pueblo, pero firmemente anclada en la doctrina. No se limitaba a grandes discursos, visitaba aldeas, conocía los rostros, escuchaba los dolores. Cada cristiano que surgía en esas tierras era como una nueva oveja en su rebaño. Cargaba con ese pastoreo con seriedad. Y su influencia se extendía no solo por Germania, sino también por la Galia, Frisia y toda Europa central. Era como un fuego silencioso que incendiaba los corazones. Uno de los rasgos más bellos de su legado es la confianza que depositaba en el poder de la formación. Bonifacio creía que si se formaba bien a un obispo, a un sacerdote o a un catequista, ellos evangelizarían generaciones. Por eso invertía tanto tiempo en formar liderazgos sólidos. No aceptaba atajos, no aceptaba desvíos. La Iglesia, para él, debía ser como una muralla de fe, alineada, fuerte, unida. Y cuando se observan los frutos que vinieron después, se percibe que tenía razón. Su papel en la consagración y reorganización de la jerarquía eclesiástica germánica fue reconocido oficialmente por Roma. El Papa nombró a Bonifacio como arzobispo misionero de Germania y le concedió autoridad para convocar sínodos y tomar decisiones estructurales. La confianza era tal que se convirtió en una referencia en toda la cristiandad occidental. El monje misionero se transformó en arquitecto espiritual de una nueva era de la fe, y todo eso sin perder jamás la humildad. La humildad, de hecho, era su sello. Aun siendo respetado por reyes y papas, Bonifacio nunca permitió que el poder le llegara al corazón. Continuaba ayunando, rezando, confesándose. Su vida interior era tan intensa como su vida pública. No era un administrador frío, era un santo activo.
Y quizás eso es exactamente lo que lo hace tan necesario para nuestros días. Un ejemplo de liderazgo que brota de la oración, de la renuncia, del amor por Cristo. En los momentos más desafiantes, Bonifacio recurría siempre a la palabra. Nunca tomaba decisiones sin antes postrarse ante el altar, y eso marcaba toda la diferencia. Porque su liderazgo no era fruto de estrategias humanas, sino de la escucha obediente al Espíritu. Y cuando la Iglesia es conducida así, no solo sobrevive, florece. No fundó un imperio, fundó una herencia de fe. ¿Cuántas veces a lo largo de los siglos obispos y teólogos se inspiraron en sus escritos? ¿Cuántos misioneros buscaron en su vida un modelo de celo y valentía? Bonifacio no dejó solo estructuras físicas, dejó un modelo pastoral, una espiritualidad robusta, una claridad doctrinal. No se le recuerda solo por dónde anduvo, sino por cómo amó, enseñó y sirvió. Si hoy podemos hablar de una Europa cristiana, debemos reconocer que los cimientos fueron colocados por hombres como él. Y eso nos invita a la gratitud, pero también al compromiso. Al fin y al cabo, ¿cuál es el legado que nosotros dejaremos? ¿Estamos construyendo algo sólido o solo acumulando experiencias vacías? San Bonifacio nos desafía a pensar en grande, amar con profundidad y servir con propósito eterno. En tiempos de relativismo, su firmeza doctrinal es una luz. En tiempos de superficialidad, su profundidad espiritual es un llamado. En tiempos de prisa, su paciencia nos recuerda que la eternidad se construye con constancia. Él no fue solo un hombre de su tiempo, fue un hombre del reino, y ese reino no conoce fronteras ni calendarios, es eterno. El alma que verdaderamente ama a Dios jamás se jubila. San Bonifacio, ya anciano, con más de 70 años, bien podría haberse retirado. Tras décadas evangelizando Germania, organizando diócesis, fundando monasterios y moldeando el rostro del cristianismo europeo, habría podido recogerse en la paz de una celda monástica y vivir sus últimos años en oración silenciosa. Pero no fue así. El fuego del Evangelio aún ardía con vigor en su pecho, la misión seguía llamándolo, y él, siervo fiel, no dudó en responder. Como los grandes santos, sabía que la cruz se lleva hasta el final. La última misión de Bonifacio lo llevaría a Frisia, una región situada al norte de la actual Holanda, donde ya había intentado sembrar el Evangelio décadas antes con escasos frutos. Era una tierra árida, una cultura aún profundamente pagana y sus habitantes ferozmente resistentes al mensaje cristiano. Aún así, pese a su avanzada edad y al aumento de los peligros, decidió regresar, no por imprudencia, sino por amor. Amor a aquellas almas que aún vivían en las tinieblas del error, amor a la cruz que aún lo esperaba, amor a Cristo, que lo llamaba una vez más a salir de sí mismo. Era el año 754. Acompañado de unos 50 compañeros, entre monjes y discípulos, San Bonifacio partió hacia la región de Docum. Allí organizó catequesis, celebró la Eucaristía, distribuyó los sacramentos y bautizó a nuevos convertidos. Había alegría en sus ojos. Cada alma que se abría al Evangelio era como una nueva rama que florecía en el invierno del paganismo. Conocía los riesgos. Los rumores de que tribus bárbaras planeaban emboscadas no lo desanimaban. Su respuesta era la misma:
No temo a la muerte. Ya se la he entregado a Cristo. El día 5 de junio se preparaba para celebrar el sacramento de la confirmación con un grupo de nuevos cristianos. Habían montado un campamento cerca del río. Era una mañana tranquila y el cielo parecía en paz, pero la paz del cielo no impidió la violencia de la tierra. Un grupo de guerreros frisones armados, hostiles a la presencia cristiana, rodeó el lugar. No querían oro, no querían botines, querían sangre, querían silenciar al misionero que venía a arrebatarles sus dioses de piedra. Querían callar al profeta que traía palabras de vida. Al ver acercarse al grupo enemigo, algunos de los discípulos de Bonifacio intentaron defenderse. Tomaron sus armas improvisadas, pero el viejo misionero los detuvo con firmeza. «Guarden las espadas», dijo. «Hace tiempo que espero esta hora. Alabado sea Dios por concedérmela». Entonces se arrodilló. Abrió el evangelio que llevaba junto al pecho, y allí permaneció, leyendo en voz alta las promesas eternas de Cristo, mientras el círculo de la muerte se cerraba a su alrededor. No huyó, no se resistió, murió como vivió, entregándose. Cuenta la tradición que, en el momento del ataque, Bonifacio levantó el libro sagrado como escudo, un gesto que se convertiría en símbolo de toda su vida. No se defendió con armas humanas, sino con la palabra de Dios. Y aunque los bárbaros lo golpearon con violencia, aquel gesto quedó grabado para siempre en el imaginario cristiano. El viejo apóstol, mártir de la verdad, cubierto no con armadura, sino con la luz del Evangelio. Un sacerdote ofreciendo su vida como hostia viva. Un obispo consumiéndose como ofrenda perfecta. El cuerpo de Bonifacio fue brutalmente golpeado, y junto con él también cayeron muchos de sus compañeros. La tierra quedó manchada de sangre. Pero aquella sangre no fue derramada en vano. Como decía Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Lo que los asesinos intentaron borrar, Dios lo transformó en testimonio eterno. El martirio de Bonifacio se propagó como fuego, y su memoria se volvió aún más poderosa que su presencia física. Sus restos fueron recogidos por cristianos locales que lograron sobrevivir. Y pronto comenzó una peregrinación de fe en torno a su memoria. El cuerpo fue llevado a Fulda en 1900, Germania, ciudad que él mismo había ayudado a fundar como centro monástico y espiritual. Allí su tumba se convirtió en destino de peregrinación, oración y milagros. Hasta hoy, la abadía de Fulda guarda sus huesos como reliquias preciosas, pero más que huesos, guarda una herencia espiritual que moldeó siglos de historia cristiana. El martirio de San Bonifacio revela una verdad profunda. El cristiano no teme a la muerte cuando vive en la esperanza de la resurrección. Él no buscaba el martirio, pero cuando éste llegó, Bonifacio lo abrazó como la consumación de su llamado. Fue fiel hasta el final, y esa fidelidad es lo que hace que su vida sea tan impactante. No se le recuerda solo por lo que hizo, sino por cómo murió. No por la cantidad de convertidos, sino por la profundidad del amor que sostuvo cada acción. Al contemplar este momento final de su vida, nos confronta una pregunta. ¿Estamos dispuestos a morir por aquello en lo que decimos creer? La fe de Bonifacio no era teórica, era total,
Penetraba el cuerpo, el alma, el tiempo y los afectos, y al final, a pesar de todos los dolores, exhalaba paz. La paz de quienes saben en quién han puesto su confianza. La paz de quienes, al ser despojados de este mundo, ya estaban revestidos con la gloria del cielo. La vida y muerte de San Bonifacio nos recuerdan que el Evangelio es exigente, pero también es glorioso. El camino puede ser estrecho, pero conduce a la eternidad. Y Bonifacio, al derramar su sangre, se convirtió en faro para generaciones. No fue un fracaso, sino una victoria. No fue el final, sino el inicio de una cosecha que él mismo no vería con los ojos terrenales, pero que vería plenamente en la gloria de Dios. Él sembró con lágrimas, y nosotros cosechamos con gratitud. El coraje de San Bonifacio se convierte hoy en un llamado a la autenticidad. En un mundo que nos ofrece comodidad, Él nos recuerda el valor del sacrificio. En una cultura que busca aplausos, Él nos muestra el poder del silencio. En tiempos de superficialidad, su sangre nos llama a la profundidad. Y su muerte, lejos de ser una tragedia, es un testimonio contundente de que vale la pena darlo todo por Cristo. La Iglesia, a lo largo de los siglos, reconoció su santidad y lo proclamó mártir y apóstol de Alemania. Su nombre es celebrado en los altares, su memoria es recordada en las misas, y su historia es contada a los jóvenes que se preparan para el sacerdocio y la vida misionera, no como una leyenda antigua, sino como una luz viva que continúa brillando. Y cada vez que la fe vacila en algún rincón del mundo, el ejemplo de Bonifacio surge como un recordatorio. Todavía existen hombres dispuestos a morir por la verdad. Él no buscaba gloria, no buscaba títulos, buscaba almas. Y por eso, incluso después de muerto, sigue hablando, sigue enseñando, sigue inspirando. Su martirio no acalló su voz, al contrario, la hizo eterna. Ante la vida de San Bonifacio, ¿quién de nosotros puede salir ileso? ¿Cómo permanecer indiferente al resplandor que nació de la oscuridad, al fuego que incendió la frialdad de una tierra olvidada, al valor que silenció el miedo? No es solo una historia antigua, es un espejo, es una convocatoria, es el recuerdo vivo de que la fe no es un adorno, sino una espada afilada que corta la mentira, que desgarra la noche y que brilla incluso cuando el mundo intenta apagarla. Y ahora, después de conocer cada paso, cada renuncia, cada victoria y cada lágrima de este hombre de Dios, te pregunto, ¿qué vas a hacer con esto? La fe que movió a Bonifacio es la misma que está disponible para ti. El Espíritu Santo que lo guió por los bosques y las cortes es el mismo que hoy desea guiar tus pasos. Las promesas de Dios que sostuvieron su corazón son las mismas que aún resuenan en las páginas de la Biblia, esperando que tú las tomes como verdad. Nada ha cambiado. El mundo todavía intenta silenciar la voz de los profetas, todavía intenta adormecer la esperanza, pero la verdad permanece. Jesús es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y si crees que tu historia es demasiado pequeña, demasiado débil o demasiado rota para tener valor, recuerda, Bonifacio también era solo un hombre. Pero lo que lo diferenció fue su respuesta, su obediencia, su sí incondicional. Porque el cielo no necesita héroes perfectos, necesita corazones enteros, dispuestos.
El amor de Dios no escoge a los más fuertes, capacita a los que se entregan. Y quizá en este mismo momento el llamado esté llegando hasta ti como llegó hasta él un día. ¿Lo escucharás? ¿Obedecerás? Ahora compárteme en los comentarios, ¿qué fue lo que más te impactó de la vida de San Bonifacio? ¿Fue su valentía ante la muerte? ¿Su fe inquebrantable en las promesas de Dios? ¿Su misión de transformar toda una nación? ¿O tal vez su dulzura escondida detrás de su firmeza? Escríbelo ahí, porque este canal está hecho para generar comunión, compartir, aprender, y cada comentario tuyo ayuda a esparcir este mensaje de salvación y fe a otros corazones. Si sentiste algo durante este video, un toque, un llamado, una santa inquietud, entonces suscríbete ahora al canal. Activa la campanita para no perderte ningún contenido como este. Aquí, cada historia es un puente entre el cielo y tú. Cada video es una chispa encendida en medio de la oscuridad. Y juntos, con fe, esperanza y oración, vamos a reavivar el fuego del Espíritu Santo que ardió en los santos de ayer y puede incendiar a los santos de hoy. Tú, yo, todos nosotros. Y que la última palabra no sea la nuestra, sino la misma palabra de Dios. Por eso, recibe ahora el Salmo 91, versículo 4, Él te cubrirá con sus plumas, y bajo sus alas hallarás refugio. Su fidelidad será tu escudo y tu baluarte. Así como Bonifacio encontró refugio bajo las alas del Altísimo, tú también puedes caminar sin miedo. Porque quien vive en la voluntad de Dios, incluso en medio de las más grandes batallas, jamás estará solo.